Hola con todos, vamos a tener ahora la clase asociada al diseño de algoritmos numéricos, parte 1. El temario a trabajar es sentencias de control en MATLAB, sentencias de control selectivas y sentencias de control iterativas. Empezamos con la sentencia de control en MATLAB con el punto relacionado al teorema de la programación estructurada. El teorema de la programación estructurada establece que toda función computable puede ser implementada en un lenguaje de programación, puede ser C++, Python, Java, R o que usted pueda encontrar en el mercado de lenguaje de programación, que combine solo tres estructuras lógicas o estructuras de control. ¿Cuáles son esas tres? 1. Secuencia, 2. Selección, 3. Iteración. Los creadores de este teorema son dos científicos computacionales, Bohm y Jacopini, allá en el 66. Hay que tener en cuenta que estas tres estructuras de control, secuencia, selección e iteración, existen en todo el lenguaje de programación y MATLAB no va a ser una excepción. En ese sentido, la implementación de estas sentencias de control en MATLAB es la siguiente. En primera instancia tenemos que para las secuenciales ya hemos dotado de dos tipos de archivos, los scripts y la función. Ahora, para el tema de sentencias selectivas tenemos dos posibilidades, simples y múltiples. Las simples tenemos la if-else y en las múltiples tenemos a la if, else-if y else y la switch case. Y en las sentencias iterativas tenemos a dos, a while y for. Existen peculiaridades en cada una de estas sentencias selectivas e iterativas que las iremos viendo a lo largo de las diapositivas. Además, MATLAB proporciona tres tipos de sentencias especiales: continue, break and return. Estos comandos los iremos viendo paulatinamente en algunas aplicaciones. Durante la presentación de hoy veremos el comando return. Y las sentencias continue y break las estaremos viendo en la segunda parte del diseño de algoritmos numéricos. A continuación vamos a ver el tema de sentencias de control selectivas, empezando con la sentencia if-else. El diagrama de flujo de la sentencia if-else se presenta a continuación. Se evalúa la expresión lógica, si es verdadera se efectúa un bloque de sentencias 1 y de no ser así se evalúa un bloque de sentencias 2. Este bloque de sentencias 2 es opcional y eso se representa con una línea en guiones. La sintaxis en MATLAB es la siguiente. Se coloca la palabra reservada if, se evalúa la expresión. Si es verdadera se efectúa el bloque de sentencias 1. Si en caso la expresión es falsa y existe una sentencia else, entonces se procederá a ejecutar los bloques de sentencias 2 y se cierra con la palabra end. Se decía hace un instante de si en caso existiese la sentencia else, ya que la sentencia else con el bloque de sentencias 2 es una rama opcional. Si usted desea, la puede obviar. Si se obvia la escritura del else y las sentencias 2, solamente el código respondería con un bloque de código sentencias 1 siempre que la expresión sea verdadera. Si es falsa, no haría nada. Veamos a continuación un ejemplo. Implementar un script que permite verificar si un número es par. A continuación se presenta el código, la ejecución del código respectivo y el diagrama de flujo. Comencemos revisando el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación algorítmica que resuelve el problema. Esta representación algorítmica es independiente del lenguaje de programación que usted utilice. Es decir, esta representación en diagrama de flujo se podría tranquilamente llevar a C++, R, Python, a cualquier lenguaje de programación. Es por estas razones que los diagramas de flujo se escriben con palabras sencillas, utilizando bloques y uniéndolos con un flujo dirigido a través de flechas. Todo diagrama de flujo tiene un bloque de inicio y un bloque de fin, y un conjunto de procesos. El primero consiste en la lectura de un número en la variable num, y en el siguiente bloque lo que se hace es evaluar la sentencia condicional si entonces. Si el residuo de dividir número entre 2 es idéntico a 0, entonces imprimir el número ingresado es par. Si no es así, imprimir el número ingresado es impar. Sea la rama derecha o la rama izquierda del bloque si entonces la que se ha ejecutado, se pasa al siguiente comando que es imprimir gracias y se cierra el programa. Este sencillo diagrama de flujo veamos ahora en código MATLAB cómo se escribiría. El código se llama número par.m. Limpieza pantalla, limpieza memoria. La línea número 5 es la implementación en MATLAB del bloque de código leer num. Entre las líneas 8 y la línea 12 se encuentra la implementación del si entonces a través del comando if-else asociado al bloque de código que está compuesto por este rombo y estos dos cuadros de impresión. ¿Qué es lo que dice acá la sentencia if-else? Si el residuo a través del comando rem
que recibe los argumentos num y 2, esto va a arrojar siempre el residuo de dividir el número num entre 2 es idéntico a 0, entonces se imprimirá el mensaje el número ingresado es par. De no ser así, se imprimirá el mensaje el número ingresado es impar. Cerrado la sentencia if else, la línea 15 dice que debemos de imprimir el mensaje gracias. Acá el bloque de ejecución es siempre un bloque que va a estar en todo el resto de ejemplos que revisemos, donde se ejecuta el script o función para ver su funcionalidad. Como se trata de un script, bastará con llamarlo por su nombre, número par, e inmediatamente el programa empezará a ejecutar las líneas de código, limpia pantalla, limpia memoria, y luego nos pedirá que ingresemos un número entero. En este punto específico ingresamos el número 24. Luego de ese ingreso, el número 24 se evaluará si es que su residuo cuando es idéntico a 0. De ser así, el número ingresado es par. Y efectivamente tendremos ese resultado. Y finalmente, ya impreso el resultado del número ingresado es par, se sale de toda la sentencia condicional y se pasa a la línea 15, que sería imprimir el mensaje gracias. El siguiente ejemplo realiza lo mismo, pero a través de una función. En este caso particular tenemos la función que se llama spar, muy bien, y su diagrama de flujo acá en la parte derecha, que sería el algoritmo respectivo. Veamos por un instante el algoritmo. El algoritmo lo que hace es arrojar un resultado en la variable b. La función se llama spar y recibe como argumento de entrada a la variable num. En primera instancia asigna a b el valor de false de manera arbitraria y directa, sin evaluar nada, sin hacer un cálculo, simplemente asume que b es idéntico a false, simplemente asignándolo, imponiéndolo. Luego de ello, calcula el residuo de dividir número entre 2, y si es que este residuo es 0, entonces va a redefinir el valor de b con el valor de true, ya que esto implicaría que el residuo de esta división es 0, o sea que el número en verdad es par. Entonces, si es que esto es así, b no debería quedarse en false, debe de cambiar de estado y ahora b debe valer true. Ahora, si el residuo del número con 2 es diferente de 0, como ya b estaba preestablecido en valor de false, no hay nada que hacer, no hay nada que modificar, por eso que la rama del bloque else de este if queda vacía. Que no exista tarea o actividad en la rama asociado al false de un if implica que el bloque false, el bloque else, no va a ir como parte de la sentencia if. Veamos el código fuente. La función empieza con la palabra function, argumento de salida b grande, el signo igual, nombre de la función es par, argumento de entrada num. Empezamos imponiendo el valor de b igual a falso y a continuación se hace la sentencia condicional. Se evalúa si el residuo es idéntico a 0 y se asigna b el valor de true. Como pueden darse cuenta, aquí no existe un bloque else ni sentencias asociadas a este else porque el algoritmo es muy claro, no existen o no hay nada que hacer en el momento que la condicional es falsa. Bien, una muestra de ejecución de esta función es invocar a la función que se llama spar, pasándole como argumento aquí el valor de 24. Pudo haber sido otro número, para el ejemplo se ha puesto 24. Bueno, 24 es un número par, por lo que se esperaría que la respuesta sea 1. El siguiente ejemplo dice, implementa una función que determine el rechazo o no de una hipótesis nula de una prueba de 2 colas con nivel de significancia alfa, cuyo test estadístico sigue una distribución de student con DOF grado de libertad. Vamos con el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es muy sencillo. Se arroja una variable h, que es resultante de invocar la función evaluar h0. Los tres argumentos de entrada son testat, DOF y alfa. En una primera instancia se calcula la variable p-valor, que va a ser simplemente igual a 2 veces la integral desde menos infinito hasta el negativo del valor absoluto del estadístico t que se le esté pasando a la función, multiplicado por la densidad de una testStudent, utilizando como parámetro a el degree of freedom que se está pasando como argumento de entrada, y el resultado de toda esta integral multiplicado por 2 va a ser el p-valor. A continuación lo que se hace es verificar cuál va a ser el valor que va a tomar la variable de salida h. Si el p-valor es menor que alfa, entonces el valor de h va a tomar el valor de la unidad. ¿Esto qué significa? Bueno, todos sabemos que en un contraste de hipótesis, si un p-value es menor que el alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula.
Entonces cada vez que en este código fuente se quiera rechazar la hipótesis nula, el valor de salida de h va a tener que ser igual a la unidad. Y en caso contrario, el valor de h sería 0. Un h idéntico a 0 implica que se ha fallado en el momento de rechazar la hipótesis nula. Bien, este parámetro alfa también es un parámetro ingresado como argumento de entrada a la función. Independientemente de si ha sido true o false, ya determinó el valor de h, entonces este valor de h es arrojado como valor de salida de la función. Esta es la manera en la cual se representa en diagrama de flujo una función. En MATLAB, la función arroja h y resulta de evaluar la hipótesis nula con argumento de entrada t0, d o f y alfa. El p-valor va a ser igual a 2 veces la integral que teníamos acá a la derecha, que MATLAB la tiene implementada usando el comando cdf. El comando cdf de Cumulative Distribution Function lo que hace es justamente tener algoritmos internos que hace este cálculo de la integral acumulada de la densidad. Se indica cuál es la distribución que se sigue, en este caso en la tstudent. Se indica a continuación cuál es el extremo en el cual se desea evaluar la integral, menos valor absoluto del t estadístico. Acá el t estadístico está representado por la variable t. Y se indica también cuál es el parámetro asociado a la distribución. En este caso es la variable degree of freedom. A continuación se procede a hacer la evaluación de la sentencia condicional si entonces, si el p-valor es menor que alfa, h tomará valores true, de no ser así, h tomará valores false. Fin del programa. A continuación hacemos una prueba del uso de la función recientemente determinada, evalúa h0, pasándole como argumento de entrada los siguientes valores. Menos 1,85 al argumento de entrada t, que representaría el valor del t estadístico proveniente de una muestra determinada. 2 para el degree of freedom, que sería los grados de libertad que tendría la distribución tstudent, con la cual se haría la inferencia estadística. Y 0.05, que entraría acá al argumento de entrada alfa, y que correspondería al nivel de significancia con el cual se desea hacer el contraste. Al ejecutar el comando, el resultado h toma valor de 0. ¿Qué significa que hayamos tenido valor de 0? Si regresamos al diagrama de flujo, 0 significa que se ha fallado a la hora de hacer el rechazo de la hipótesis nula. Eso se debe a que el p-valor ha tenido que ser menor que el alfa, es decir, menor que 0.05. El p-valor es simplemente el resultado de menos 2 veces el valor acumulado hasta el menos valor absoluto del t estadístico, donde el t estadístico ha sido menos 1,85. Entonces, como nos podemos dar cuenta, este resultado h igual a 0 nos dice que fallamos a rechazar la hipótesis nula h0 usando como distribución a una tstudent con 2 grados de libertad y con un nivel de significancia del 5%. A continuación veremos cómo se implementa la famosa función signo, una función matemática que se define de esta manera. El signo de la variable x es igual a menos 1,01 si es que x es menor que 0, igual a 0 o mayor que 0 respectivamente. Bien, el diagrama de flujo es muy sencillo. El argumento de salida es y, el nombre de la función f en el signo, argumento de entrada es x. Si x es menor que 0, entonces y toma menos 1. De no ser así, se procede a evaluar la condicional de que si x es igual a 0. En este punto particular tenemos que asumir de que la expresión anterior ya no es verdadera. Si esta expresión original ya no es verdadera, nos queda en esta rama izquierda la posibilidad de que x sea mayor o igual que 0. En este punto solo estoy preguntando de esas dos posibilidades si es igual a 0. Si es que es igual a 0, entonces el valor será y igual a 0. Si esta relación no se cumple, entonces acá en este punto se sobreentendería que estoy en el caso de que x sea mayor que 0. Y en el caso de que x sea mayor que 0, la variable y va a tomar el valor de la unidad. El código fuente MATLAB respectivo es muy directo. Función y igual f en el signo de x si la variable x es menor que 0 igual a menos 1. Con esta parte hemos implementado esta parte derecha. Ahora viene un bloque else y todo un nuevo if else en la parte de la línea 6 a la línea 10. Esto implementa la rama izquierda del bloque x menor que 0. Y se empieza con un bloque o una sentencia if preguntando si x es idéntico a 0. Si es así, y toma 0, esta parte de acá a la derecha. De no ser así, y toma 1, esta parte izquierda. Y el end, que está acá representado en el diagrama de flujo con estas bolitas en blanco.
Muy bien, entonces de esa manera tenemos implementada la función fcnsigno. Observe acá algunos temas interesantes. La sentencia if termina con la palabra reservada end. Ahora a continuación el else de este if tiene a su vez otro if else. Debe cerrarse también con una palabra end. Entonces lo que tenemos nosotros es que MATLAB tiene la capacidad de poder anidar en varios niveles de profundidad a la sentencia if else. Este diagrama de flujo de la derecha tiene como peculiaridad que tenemos un if else anidado dentro de otro if else. Gráficamente es como está acá a la derecha y en código se vería como acá a la izquierda. Bueno, la ejecución del código sería muy sencillo. A la variable y le asigno el resultado de evaluar la función signo en el valor de pi. Como sabemos que pi es 3.14, etc., es un número mayor que 0, entonces la variable y va a tomar el valor de la unidad. A continuación vamos a revisar un ejemplo para determinar si un año es o no bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible por 4 excepto el último de cada siglo, salvo que este último sea también divisible por 400. Esta frase, transcrita en un diagrama de flujo, es decir, en un algoritmo, se presenta a continuación. El encabezado es muy sencillo. El argumento de salida es una variable b que va a ser true o false, true si el año es bisiesto, false si el año no es bisiesto. Y el argumento de entrada a sería el año en análisis. A continuación se observa que el algoritmo está compuesto por tres if-elses anidados. El if-else superior es asociado a la condicional si a es múltiplo de 4. El siguiente si a es múltiplo de 100 y el siguiente si a es múltiplo de 400. Cada uno de ellos anidado uno dentro de otro. En este análisis hay dos posibilidades de que el año no sea bisiesto. Cuando b es falso. Esto se da en este caso y en este otro caso. El primer caso es cuando a no es múltiplo de 4 y el segundo caso es cuando a siendo múltiplo de 4 y múltiplo de 100 no es múltiplo de 400. De la misma manera, el año es bisiesto solo en dos posibilidades, acá y acá. Si esto es así, entonces el año es bisiesto siempre que el año sea múltiplo de 4 y no sea múltiplo de 100, o en su defecto que el año sea múltiplo de 4, múltiplo de 100 y múltiplo de 400 a la vez. Entonces, la codificación de esta función se ve acá a la izquierda. Como dijimos, va a haber un if-else externo que empieza en la línea 3 y termina en la línea 15. Luego otro if anidado asociado a la condicional de si a es múltiplo de 100. Eso empieza en la línea 4 y termina en la línea 12. Luego subes otro if-else asociado a la condicional si a es múltiplo de 400. Eso empieza en la línea 5 y termina en la línea 9. Y la ejecución acá es a manera de prueba con el año 2200. El año 2200 dice acá que no es bisiesto. Como uno puede corroborar rápidamente, el año 2200, que es este argumento de entrada A, ¿es múltiplo de 4? Sí. ¿Es múltiplo de 100? Sí. Pero ¿es múltiplo de 400? No. 2200 no es múltiplo de 400, por eso que B es false, es decir, este año no es bisiesto. Ahora pasamos a la siguiente sentencia de control selectiva if, else, if, else. El diagrama de flujo de la sentencia if, else se muestra a continuación. Se evalúa un conjunto de expresiones de modo de que cuando una de ellas sea verdadera, se efectúe una determinada tarea y de no ser verdadera, se procede a evaluar una siguiente expresión. Así de manera encadenada se va avanzando expresión tras expresión hasta una última expresión, de modo que si esta es verdadera se efectuará un determinado bloque de sentencias y si es falsa ya no se continúa evaluando expresiones y opcionalmente puede ejecutarse un bloque de sentencias por defecto. Y se termina con toda la ejecución de la sentencia if, else, if. La sintaxis es la que se muestra acá en la parte derecha. Se empieza con la palabra if, se termina con la palabra end y a continuación se encadenan las expresiones, empezando por la primera. Si expresión 1 se cumple, efectúa el bloque de sentencias 1. De no ser así, se procede inmediatamente a evaluar la expresión 2 y acá se coloca la palabra reservada else if, todo seguido. Y se procede a evaluar la expresión número 2. Si es verdadera, se efectúa las sentencias 2. De no ser así, continúan las expresiones encadenadas. Luego viene la expresión else if para la última expresión n.
Si es verdadera, se efectúa el bloque de sentencias n. De no ser así, se efectúa las sentencias por default. Y se termina toda la sentencia if, else, if, else. Recalco de que las sentencias por defecto o por default se ejecutarían siempre que todas las expresiones en cadena son falsas. Vemos a continuación el siguiente ejemplo. Implemente una función que permite identificar el intervalo al que pertenece una variable x según la siguiente tabla. Si la variable x es menor que 5, el intervalo es 1. Si la variable x está en el intervalo de 5 a 10, 5 cerrado, 10 abierto, el intervalo es 2. Si la variable x cae en el intervalo cerrado en 10 y abierto en 15, el intervalo es 3. Si la variable x es mayor o igual que 15, entonces el intervalo será 4. El diagrama de flujo se ve a continuación. La función se llama obtener intervalo, recibe como argumento de entrada el valor de x y devuelve una variable y, la cual va a tener como valor o bien 1, 2, 3, 4, dependiendo de dónde caiga el valor de la variable x. Si la variable x es menor que 5, entonces la variable y toma el valor de 1. De no ser así, entonces venimos por la rama izquierda de esta condicional y en este punto debería asumir que la variable x es mayor o igual que 5. Siendo la variable x mayor o igual que 5, ahora preguntamos si x es menor que 10. Y justamente eso permite acotar a la variable x en el intervalo mayor o igual que 5 y menor que 10, es decir, en este segundo intervalo. Por esa razón el intervalo y va a tener que ser el segundo. Si no se cumple esta condición, entro a la rama izquierda de esa condicional, que implicaría que x es mayor o igual que 10, y procedo a evaluar la condición si x es menor que 15. Entonces eso equivaldría a acotar a la variable x entre 10 y 15, 10 cerrado y 15 abierto. Si se cumple esto, entonces la variable y se tomaría el valor de 3, y de no ser así, entonces debería entender que la variable x es mayor o igual que 15. En este caso particular, el valor del intervalo tendrá que ser 4. La implementación en MATLAB es muy sencilla. La variable y toma el valor de evaluar la función a obtener el intervalo en x, y a continuación viene la sentencia if, else, if, else. Si se cumple la condición de x es menor que 5, la variable y toma valor de 1. De no ser así, se procede a evaluar la expresión lógica si x es menor que 10. Si es así, entonces y toma valor de 2. De no ser así, se procede a evaluar la expresión lógica x menor que 15. De ser así, la variable y toma valor de 3. Y de no ser así, es decir, si ninguna de las anteriores expresiones se ha cumplido, el valor por defecto que toma i es 4. Y se cierra el if, else, if. A la hora de ejecutar el código fuente, simplemente utilizamos acá una variable i, invocamos a la función con el valor 12.45 y el valor del intervalo al cual pertenece es el 3. Pasamos ahora a la sentencia switch case. La sentencia switch case tiene el siguiente diagrama de flujo. Evalúa una determinada expresión contra un conjunto de posibles valores resultantes, a los cuales vamos a llamar constante 1, constante 2 hasta constante n. Dependiendo de en donde se dé la ocurrencia, se efectuará un determinado bloque de sentencias. Si la expresión no coincide con las posibles ocurrencias establecidas por las constantes, entonces se puede efectuar un bloque de sentencias por defecto de manera opcional. La sintaxis se presenta acá a la derecha. Se comienza con la palabra switch y se termina con la palabra end. Cada una de las posibles ocurrencias que puede tener la expresión van a estar precedidas por la palabra case. Y para cada una de estas ocurrencias se define cuáles serían las tareas que deberían de ejecutarse. Así también el bloque de sentencias por defecto en la sentencia switch case vendría precedida por la palabra otherwise. Veamos un ejemplo del switch case. Implementar una función que evalúe el valor de la densidad de probabilidad normal o f en un valor x dado los parámetros de la distribución. Bien, acá la función se llama fcnDensidad, recibe como argumentos de entrada el nombre de la distribución para la normal o para la f, el valor de x donde se desea evaluar la función y los parámetros que van a estar asociados a la distribución indicada. Como puede observarse, la forma en la cual el diagrama de flujo ha sido planteada encaja muy bien en un switch case. ¿Por qué?
Lo que se trata es de evaluar una determinada variable, en este caso CTR de distribución, contra valores concretos que puede tomar, contra una normal o contra una f. Si es normal, entonces se procederá a evaluar la densidad de una normal. Pero en este caso particular, para facilidad de escribir las expresiones, vamos a crear dos nuevas variables, mu y sigma, copiándole los valores de para 1 y para 2 respectivamente. Y escribimos la fórmula asociada a la densidad de una normal, y así se determina el valor de la variable y. En el caso de una distribución f, los parámetros para comodidad de la escritura de la densidad, de la forma funcional de la densidad, serán copiados a dos nuevas variables, de 1 y de 2 respectivamente, con el cual primero vamos a definir una variable num a través de la fórmula que se indica acá, una variable den a través de esta otra fórmula que se indica por acá, donde esta variable de gamma mayúscula es la función gamma, y la variable y, que es la que implementa la densidad de una f, es simplemente el cociente de num dividido entre den. Y en caso la cadena de texto de distribución no sea ni normal ni f, entonces va a imputarse que la variable de salida y sea el vacío, o sea, en conjunto sin ningún elemento. Y el programa así determina cuál sería el valor de la variable de salida y. Ahora, la escritura en MATLAB sería muy sencilla. El encabezado de la función coherente con el encabezado del diagrama de flujo. Empezamos con la palabra switch, terminamos con end. La variable selectora es str distribución. Los posibles casos son normal o f, y a continuación el otherwise en caso que la cadena de texto de str distribución no sea ni normal ni f. Si es normal, procedemos a copiar los valores de para 1 y para 2 en las variables mu y sigma respectivamente, y obtenemos el valor de y según la forma funcional de una normal. De la misma manera, para una f, copiamos los valores de para 1 y para 2 a las variables de 1 y de 2 respectivamente. Definimos numerador y denominador y obtenemos el valor final de la densidad como el cociente de numerador entre denominador. Y en el caso, por default, es decir, cuando el usuario especifica cualquier cadena de texto diferente de normal y f, simplemente el programa no entendería de qué está hablando, y para no quedarse sin realizar actividad alguna, explícitamente estamos indicando que y tome el valor de una matriz vacía, y se muestra un mensaje de texto advirtiendo al usuario que la función que él ha especificado no es admitible. Eso es porque el código solo permite normal y f. A continuación, un ejemplo de ejecución es este de acá. A la variable p de salida le asignamos el valor de la fcn densidad, especificando que la distribución es una normal, que la variable x va a ser igual a 2.55, que el parámetro 1 va a tomar el valor de 0 y el parámetro 2 va a tomar el valor de 1. El resultado de evaluar esto, ya sabemos que nos enviaría al bloque de código entre las 5 y las 7, y el valor de salida y se copiaría acá a la variable p, y que nos estaría arrojando el valor de 0.0154. Todos los programas vistos hasta este momento se encuentran comprimidos en la carpeta zip asociada a esta sesión, que la pueden descargar desde el PyDea, la misma que al descomprimir les arrojaría un conjunto de 5 subdirectorios. Cada uno de estos subdirectorios contienen los programas que se están viendo en esta sesión. Todas estas carpetas van a contener un conjunto de programas MATLAB y a su vez una carpeta denominada Training, la cual contiene programas muy sencillos que permiten esclarecer el funcionamiento de cada una de las sentencias de control. Por ejemplo, voy a entrar a la carpeta Training de if-else. En esta carpeta están dispuestos unos códigos de autoaprendizaje, es decir, usted los va abriendo y simplemente estos códigos están escritos de modo muy legible y que van desde el uso del comando if de menor complejidad hasta uno de mayor complejidad. Por ejemplo, si abro el primero, prueba if01, encontraremos que hay un uso de un if-else muy sencillo, donde se impute valor de expresión en true. Si es verdadero, obviamente será la línea 8, de no ser así, la línea 10. Y lo que deberían hacer ustedes es, a manera de repaso, es mirar este código fuente y anticiparse a la salida. Mirando los códigos me doy cuenta que si expresión es true, anticiparía que al correr el programa, el resultado que se estaría visualizando es sentencias A.
y finalmente después fin del programa. Se visualizaría fin del programa porque fin del programa no está atado a nada del if else, está fuera de todo ese if else y se ejecutará sí o sí después de que se finalice el bloque if else. Si corre el programa, encontrará que el resultado de sentencias A y fin del programa. El siguiente programa training, prueba if 02, es muy similar, solo que no hay el bloque else. Por lo tanto, si acá la expresión, como está imputada en falsa, entonces se esperaría ir al supuesto bloque else de esta conditional if. Al no existir, simplemente no sería nada y por lo tanto se procedería a la siguiente línea, que simplemente visualiza el mensaje de fin del programa. Cuando corre el código, efectivamente lo que veré solamente es fin del programa. Prueba if 3 contiene algo muy similar, donde cuando la expresión es verdadera no se hace nada, más sí cuando es falsa. Entonces, como la expresión aquí es falsa, se procederá a visualizar el mensaje sentencias B y fin del programa. Prueba if 4 muestra ahora if elses anidados gobernados por una expresión 1, una expresión 2 y una expresión 3. Estas tres expresiones tienen previamente imputados valores de false y true. La expresión 1 en false, 2 en false, 3 en true. A manera de ejercicio, trate usted de poder anticiparse a cuál sería el resultado modificando las expresiones y luego corriendo el código fuente corrobore que el resultado de su análisis es el correcto. De la misma manera, prueba if 5 hace otro if else anidado para su posterior análisis. Aprovecho también para comentarles de que aquí pueden ustedes utilizar el procedimiento de debugging que vimos hace dos clases, colocando por acá un breakpoint, corriendo el programa y ejecutando línea a línea. De esa manera podría ver cómo MATLAB hace los saltos de manera coherente y muy explicativa. Aquí, ejecutando estas tres líneas, imputo los valores falso, falso, falso a las tres expresiones. La expresión 1 es falsa, por lo tanto yo esperaría entrar a este else y luego en este else hay un if que pregunta por una expresión 2. Como este también es falsa, seguro que entraría al bloque else de ese if respectivo, donde me encuentro con otro if que evalúa una expresión 3. Y al ser la expresión 3 falsa, entraría al respectivo bloque else, en donde ya no hay más if elses anidados y simplemente se imprimiría el mensaje sentencias D. Se sale este if, se sale el anterior if, se sale el anterior if y se imprime fin del programa. Entonces, si procedo con el debugging con step, el if expresión 1 me manda el bloque else de la expresión 1, el if expression 2 me manda el bloque else de la expresión 2, el if expression 3 me manda el bloque else de la expresión 3 y como ya no hay más if else, simplemente se entra y se ejecuta el comando sentencias D, que es lo que estoy observando aquí en la parte final de la pantalla. Se sale del if de la expresión 3, se sale del if de la expresión 2, se sale del if de la expresión 1 y se imprime el mensaje fin del programa. Flecha indicando abajo significa que el programa va a terminar, damos un step más y termina el código fuente. Si usted procede a revisar todos los códigos dispuestos en las carpetas training a través del debugging, le va a permitir poder tener más claridad de cómo funciona la lógica de esta sentencia de control para su posterior uso en los retos algorítmicos dentro de los aspectos econométricos o de investigación que tenga bien realizar. Entramos ahora a las sentencias de control iterativas. La primera de ellas es la sentencia while. El diagrama de flujo es como se indica a continuación. Se evalúa una expresión, si es que esta es verdadera, se efectúa un bloque de sentencias y luego se procede a volver a evaluar la expresión. Si esta aún se mantiene en el estado de verdadero, se vuelve a ejecutar el bloque de sentencias y así sucesivamente. Mientras la expresión se mantenga en verdadero, se efectuará el bloque de sentencias. En el punto en el cual la expresión resulte ser falsa, se saldrá de toda la estructura repetitiva y se continuará con el resto del flujo del programa. La sintaxis en MATLAB es sencilla. Se coloca la palabra while seguida de la expresión. En la siguiente línea se colocan los bloques de sentencias que componen la tarea que debe de ejecutar esta estructura repetitiva. Y se cierra con la palabra reservada end. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Implementar un script que permita estimar la evaluación de la función exponencial de x y su aproximación en serie de Taylor.
Para ello se cuenta con el siguiente diagrama de flujo que a simple vista presenta una estructura while, una estructura mientras. Antes de comprender la transcripción a código MATLAB, haremos un esbozo utilizando Excel. En este Excel vamos a ver la ejecución del diagrama de flujo paso a paso. En primera instancia hay una inicialización de las entradas asociadas a x y n. X representa el valor donde se desea evaluar la función y n es el grado de la serie de Taylor que se pretende utilizar. Acá el valor de x está inicializado en 1 y el valor de n está inicializado en 10. Para comodidad del manejo de las fórmulas en Excel, a la celda B2 le hemos llamado x y a la celda B3 le hemos llamado n. A continuación, según el diagrama de flujo, la variable s y la variable y deben inicializarse en 0. Luego entramos a la estructura repetitiva while, donde se empieza evaluando la condicional y menor o igual que n. Entonces en este punto vamos a decir, ¿es el i indicado ahí menor o igual que n? Muy bien, entonces presionamos enter y la respuesta es verdadero. Al ser verdadero, entonces según el diagrama de flujo hay que recomputar s tomando el valor que tenía antes y agregándole x a la y entera factorial, y luego de ello incrementar i en la unidad. Eso en Excel, ¿qué implicaría? En la celda debajo del valor anterior de s vamos a colocar el nuevo valor de s, que dice que es igual al anterior, todo esto más el valor que toma la variable x elevado a la potencia i. La potencia i es este valor que tiene la variable i dividido entre el factorial de la variable i. De esa manera tengo el resultado final, 1. Obtenido este valor de s, ahora procedemos a incrementar i en la unidad. El nuevo valor de i va a ser igual el anterior más 1. Listo. Tenemos de esa manera el valor de i. Y ahora a continuación regresamos a evaluar la expresión lógica y nos correspondería indicar ahora si el valor de i actual es o no menor o igual que n. La respuesta de Excel es que esto es verdadero. Entonces esto implicaría que tendríamos que volver a computar el valor de s. Al volver a computar el valor de s tendríamos que hacer que eso sea igual al valor de s que había antes, todo esto más el valor de x elevado a la potencia que tenga i, en este momento i vale la unidad, todo esto dividido entre el factorial que tenga la variable i. ¿Listo? Luego a continuación la variable i se incrementa en la unidad, simplemente es el anterior más la unidad. Y finalmente se regresa a evaluar la expresión lógica. Al evaluar la expresión lógica lo que tenemos que comparar es que si el valor de i que tenemos por acá es menor o igual que n. Muy bien, entonces al hacer eso el resultado va a ser verdadero. Como podrán darse cuenta, todos estos valores de i, 0, 1 y 2 lógicamente son menores o igual que n10. Lo que estaremos sospechando es que conforme repita este procedimiento varias veces, va a haber un momento en el cual esta condición dejará de ser verdadera. Realicemos este procedimiento paso a paso. A ver, un paso hacia adelante, otro más, otro más, otro más, uno más, uno más, uno más, uno más. En este punto, 10, que es el valor de i, es menor o igual que 10, por eso es que el resultado es verdadero. Entonces, como es verdadero este resultado, se tendría que hacer una iteración más, es decir, ejecutar la instrucción de acumulación en s y de incremento de i en 1. Entonces procedería a hacer una iteración más. Y ya en esta iteración, esta condición resulta ser falsa. Al ser falsa, este resultado, el algoritmo indica que hay que salir de la rutina y proceder a hacer el siguiente bloque, que consiste en imprimir el valor que ha tomado la variable s final, que correspondería a este valor de acá, y también imprimir el valor de la exponencial de x. Ok, entonces el valor de la exponencial de x, en este caso particular, según Excel, le sale que es 2.718281828.
y el que yo he obtenido por serie de Taylor es 2.718281.801. Como pueden observar, no hemos estado muy lejos, y eso ha sido gracias a la aplicación de la serie de Taylor. Bueno, aquí hemos visto cómo desarrollar este algoritmo utilizando Excel, y vamos ahora a ver cómo podríamos hacerlo con MATLAB, que es el objetivo de la sesión del día de hoy. En MATLAB lo que tendríamos que hacer simplemente es trasladar la lógica del diagrama de flujo a código. Empezamos limpiando la pantalla, limpiando memoria. Establezco el valor donde deseo evaluar las funciones x igual a 1. Indico el grado del polinomio de Taylor a aproximar, 10. Indico el valor inicial del acumulador, 0. Indico el valor inicial del contador, 0. Y procedo a hacer la acumulación y el incremento del contador mientras que el valor del contador sea menor o igual que 10. Si se dan cuenta, la manera en la cual se ha escrito este código fuente es la transcripción del diagrama de flujo tal cual. Finalmente, terminada este proceso repetitivo, que se dará cuando el valor de i rebase el valor de n y haga que esta expresión sea falsa, eso se va a dar cuando i valga 11, inmediatamente se va a hacer la impresión de la aproximación s y del verdadero valor exponencial de x. La ejecución de este código brindará los siguientes resultados: aproximación de grado 10 usando la serie de Taylor 2.718281.8011 y el verdadero valor 718281.8285. Se observan acá 10 cifras decimales porque en el fprintf hemos indicado que queremos mostrar 10 cifras decimales, y eso ya no es un misterio a estas alturas porque ya sabemos cómo se utiliza el comando fprintf. Si comparamos los resultados obtenidos en este punto, van a ser similares a los que hemos obtenido con Excel. En el siguiente ejemplo, utilizando la sentencia while, se va a tratar de estimar los términos de la serie de Fibonacci, cuya regla de correspondencia es que cada término yésimo es igual a la suma del i-1 más el i-2 avo, tomando como valores de partida f de 1 en 1 y f de 2 en 1, y proceder a estimar los ratios asociados a dos términos de Fibonacci sucesivos y conformar la serie Phi. Finalmente, lo que se desea es graficar cómo evoluciona la serie de valores Phi y notar que existe una convergencia a un valor par Phi, al cual se le va a denominar Golden Ratio y va a tomar el valor de 1 más raíz de 5 sobre 2. Detrás de este ejercicio existe un poco de álgebra, un poco de matemática, que no viene al caso para los fines prácticos, mas sí comprender la esencia de esto: generar la secuencia de Fibonacci, luego generar la secuencia de los valores Phi y luego graficar esa secuencia de valores Phi junto a este valor umbral Golden Ratio. Bien, el diagrama de flujo parte primero especificando cuántos términos se desean trabajar en la serie Phi, n igual a 10. Para ello se requiere estimar los n más 1 primeros términos de la serie Fibonacci. El algoritmo es muy claro: los dos primeros valores de partida valen la unidad, y como se va a estimar a partir del tercero, entonces en este punto i debe empezar en 3 y proceder a iterar utilizando la fórmula correspondiente. Para ello se utiliza esta estructura repetitiva, a todas luces es un while, y mientras el valor de i sea menor o igual que n más 1, se procederá a computar cada término f iésimo como la suma de los dos anteriores, e incrementando el contador en la unidad. Una vez que se termine este procedimiento, se sale de esta sentencia while y se entiende que el vector que contiene todos los n más 1 términos de la serie Fibonacci ya ha sido computado. Como el diagrama de flujo es demasiado extenso para colocarlo en esta pantalla, es que se hace uso de un conector al cual hemos rotulado como A, y a continuación empezamos a partir de dicho rótulo con el resto del algoritmo. Ahora vamos a proceder a estimar los términos de la serie Phi.
La serie phi la inicializamos como un vector de puros ceros de n términos, y dado que no existe valor previo de phi sub i, estos van a ser computados desde el primero en adelante. Por eso el valor de i inicializa en la unidad. Y a continuación empieza el proceso iterativo muy similar al que se hizo para la serie Fibonacci, solo que la regla de correspondencia ahora es un ratio basado en los coeficientes de la serie Fibonacci, con los cuales vamos a construir cada iésimo término de la serie phi. Finalizado el proceso iterativo, se entiende que yo ya he obtenido un vector phi de n términos, cada uno de ellos basado en este ratio. Finalmente computamos el valor de var phi, que es una constante, 1 más raíz de 5 sobre 2, y se va a hacer la gráfica de la secuencia de valores phi obtenida junto con el umbral var phi. El código fuente es prácticamente la transcripción directa del diagrama de flujo. Limpiamos pantalla, limpiamos memoria. La línea 4 es para inicializar la cantidad de términos de la serie phi en 10. Desde la línea 7 hasta la línea 14 se implementa todo lo que es la etapa para construir los elementos de la serie Fibonacci. Desde la línea 17 hasta la 22 es el bloque de código para implementar la construcción del vector phi. Y las líneas 25 a la 32 es básicamente para definir la constante y hacer la gráfica respectiva. Al ejecutar este bloque de código fuente encontraremos la gráfica de la evolución de la serie phi. Como podemos observar, es una serie que va en zigzag alrededor de un valor límite, umbral. Ese valor límite umbral sugerido en el enunciado es el golden ratio var phi, cuyo valor es 1 más raíz de 5 sobre 2. Como se puede corroborar, la secuencia phi va tendiendo conforme la cantidad de términos va aumentando hacia el valor umbral golden ratio. A continuación vamos a ver la sentencia for. La sentencia for tiene el siguiente diagrama de flujo. Lo que va a hacer es ejecutar un bloque de sentencias barriendo un índice de valor en valor. Es decir, cuando índice tome el valor de 1, ejecuta el bloque de sentencias. Luego, índice toma el valor de 2, y con ese valor que toma índice, ejecuta de nuevo el bloque de sentencias. Y así va avanzando hasta que índice toma el último valor del conjunto de posibles valores que puede tomar y ejecuta el bloque de sentencias. Finalizado el barrido del índice en cada uno de los valores, termina la ejecución del bucle for. La sintaxis en MATLAB es como sigue. Se especifica la palabra reservada for, que termina con la palabra end, y se indica cuáles los valores que va a tomar el índice respectivo en un vector fila. Veamos el siguiente ejemplo. Implementar una función MATLAB equivalente a la función CumSum que proporciona MATLAB. Como hemos visto desde que empezamos el curso, existe una función CumSum que lo que hace es realizar la suma acumulada de elementos de un vector. Sin embargo, lo que queremos hacer acá es tratar de replicar ese mismo trabajo, pero utilizando el bucle for y lo que hemos aprendido hasta ahora en el curso. En una primera versión vamos a considerar una versión muy limitada de CumSum, es decir, que solamente trabaja con vectores columnas, no con vectores filas, sino solamente con vectores columnas. Entonces, el diagrama de flujo es como se muestra a continuación. La función se va a llamar mi CumSum underline versión 1 porque es el primer intento que vamos a hacer para emular la función CumSum de MATLAB. Se va a llamar distinto a CumSum porque si no, MATLAB lo que haría es de aquí en adelante utilizar esta versión de la función CumSum en lugar de la función original que trae MATLAB. Por esa razón es que le colocamos un nombre distinto a la función CumSum. El argumento x de entrada que recibe min CumSum es el vector original y el vector y debe ser el vector ya con las sumas acumuladas. Empezamos obteniendo la longitud que tenga el vector columna x en la variable n. A continuación creamos un vector y inicializado en puros ceros de n elementos. A continuación el primer elemento de y se inicializa tomando el valor del primer elemento del vector x. Y a partir del segundo elemento hasta el último se hace la acumulación de los valores que tenga el vector x de la siguiente manera. Cada iésimo elemento del vector y tendrá que ser igual
al elemento y menos unésimo del mismo vector y, añadiéndole lo que haya en la posición iésima del vector x. Se repite este proceso para i desde 2 hasta n, de manera que se completan los n-1 elementos de y, que sumado al primer elemento nos permite construir los n elementos del vector y, todos correspondientes a la suma acumulada de x. El código MiCumSum versión 1 es así. Empezamos con la palabra función. El argumento de salida es y, la función es MiCumSum versión 1 que recibe el argumento x, y se implementan las tres primeras líneas de código. Primero se obtiene la cantidad de elementos que tiene el vector x con el comando length, tal como lo manda el diagrama de flujo. Luego se inicializa el vector y con un vector de ceros. Para ello se utiliza el comando ceros y se indica la dimensión que tendría esa matriz de ceros, n,1. Al imponer como número de columnas 1, se sobreentiende que el resultado final es un único vector de n filas con una columna. Esto es un vector columna de puros ceros, que matemáticamente lo vemos como un 0 subíndice n. De esa manera el vector y se inicializa como un vector de puros ceros. Básicamente este tipo de inicialización se hace con el fin de que MATLAB pueda predeterminar un espacio en memoria para almacenar los valores que van a irse generando iterativamente para los elementos de y. El primer elemento de y se inicializa con el primer elemento de x y a continuación todos los demás elementos se obtienen iterando desde 2 hasta n, tal como se indica en el algoritmo. Cada i-ésimo elemento de y va a ser igual al i-ésimo elemento de y más el i-ésimo elemento de x. La ejecución del código fuente toma como ejemplo primero la creación de x como un vector columna con los elementos 10, 20, 5 y 12, y luego se hace la aplicación de MiCumSum versión 1 pasándole el vector x respectivo, y se observa de que y efectivamente toma los valores 10, luego el acumulado hasta el segundo elemento 30, el acumulado hasta el tercer elemento 35 y el acumulado hasta el cuarto elemento 47. Ahora hacemos una segunda versión de la función CumSum, pero considerando de que se pase como argumento de entrada una matriz. Veamos la ejecución del código para tener una idea de qué es lo que queremos que haga la función MiCumSum versión 2. Tenemos la matriz X, que está compuesta por 2 filas y 4 columnas. La primera columna es 10 y 100, la siguiente es 20 y 200, la siguiente es 5 y 300, la siguiente es 12 y 400. Para generalizar a la función CumSum en esta nueva versión, lo que hacemos es que al recibir la función MiCumSum versión 2 una matriz en vez de un vector columna, entonces se entiende que MiCumSum opera en cada columna y va acumulando en cada columna. Lo que implicaría, en otras palabras, que la primera fila de X tendría que ser idéntica a la primera fila de Y la segunda fila de Y tendría que acumular los elementos de la primera fila hasta la segunda fila. En otras palabras, el proceso ahora es por filas. Entonces, lo que se hace en MATLAB es simplemente generalizar a filas. MiCumSum versión 2 recibe la matriz X, arroja una matriz Y. Primero recogemos la dimensión que tenga la matriz X, es decir, el número de filas y el número de columnas. Luego inicializamos la matriz Y como una matriz de n por k con puros ceros. Y asignamos a la primera fila de Y todos los valores de la primera fila de X. A continuación, a partir de la segunda fila hasta la última fila, se actualizan las filas de manera similar a como se hizo en el caso vectorial. Cada fila iésima de la matriz Y será igual a la fila i menos unésima de la matriz X más la fila iésima de la matriz X. Cada fila iésima de la matriz Y se le va a asignar la i menos unésima fila de la matriz Y más la iésima fila de la matriz X. El resultado final Y será reportado como salida. Y la implementación en MATLAB es muy sencilla. Y va a tomar el valor de MiCumSum versión 2 de X. Para poder obtener la dimensión de la matriz X, o sea el número de filas y columnas, se utiliza el comando size. Sobre la matriz X se obtiene n y k, el número de filas y k número de columnas respectivamente. Con esos valores inicializo la matriz Y utilizando el comando ceros. Hacemos la copia de la primera fila de X en la matriz Y. Y a continuación rellenamos todo el resto de filas de Y desde la segunda hasta la última, utilizando el algoritmo descrito en el diagrama de flujo. En una tercera versión de esta función CumSum,
queremos que una fila 10, 20, 5 y 12, tal como se muestra a continuación, pueda ser entendida como una fila a la cual, si se le aplica mi consum versión 3, se esté deseando que también los elementos de esa fila queden acumulados. 10 más 20, 30, 10 más 20 más 5, 35, 10 más 20 más 5 más 12, 47. Y si de pronto la matriz X hubiera sido una matriz como la que teníamos en el ejemplo anterior, aplicando la misma función mi consum versión 3 de X, esta función tenga la capacidad de identificar la forma de la matriz y aplicar la forma consum por columnas. Y si hubiese sido el vector X una vector columna, tenemos también acá la forma como lo hubiera hecho de manera correcta. En otras palabras, mi consum versión 3 ahora es mucho más genérica. Permite recibir vectores columnas, permite recibir una matriz, permite recibir un vector fila. Entonces, la modificación que hay que hacer al algoritmo es la siguiente. Tenemos ahora, antes de hacer la acumulación con filas, que es lo que estoy indicando acá con el puntero del mouse, tenemos que hacer un análisis acerca de qué forma está tomando la matriz X que está ingresando a la función miconsum3. Para ello nosotros preguntamos si es que el número de filas es igual a la unidad. De ser así, entonces nos preguntamos ahora si el número de columnas es 1. Si es que esto es así, estamos ante un escalar y por lo tanto el valor resultante de y tendría que ser x y el programa terminaría, ya que al ser un escalar no hay nada que acumular. Sin embargo, si siendo una fila resulta que tenemos más de una columna, entonces estamos ante un vector fila. Si es así, entonces simplemente aplicaríamos este algoritmo siempre que la matriz X original, que es fila, le apliquemos transpuesta y la convertimos en columna. Al hacer eso, nuestro vector X fila va a ser ahora columna y podemos aplicar el algoritmo que ya teníamos implementado en la versión anterior. Actualizamos el número de filas con el número de columnas que tenía X e inicializamos Y con el número actual de filas que tiene X. Ahora, si es que esto ha sucedido, entonces necesitamos una variable que me alerte que efectivamente estamos ante un vector fila y ese va a ser el rol que va a cumplir la variable boolean fila. La variable boolean fila por default tiene el valor de false, pero solamente va a pasar al estado true siempre y cuando el n sea igual a 1, pero k sea mayor que 1, es decir, estemos ante una fila. Ese va a ser el rol que juega esta variable detectora. Es simplemente false si la matriz es ya sea una columna o sea una matriz con más de una fila. Y si se trata solamente de una fila, en ese caso particular, esta variable booleana bfila va a tomar el valor de true. Cerrado el proceso de acumulación, hago la pregunta: ¿es bfila true? Es decir, ¿has operado todo este proceso sobre una fila? Si la respuesta es sí, entonces el vector y columna que has determinado debería convertirse en fila, porque el input original había sido una fila. Eso se hace asignando a y su valor transpuesto. Y de esa manera podemos generalizar la versión miconsum 3. Y de esa manera podemos generalizar esta versión de la función consum que hemos venido evolucionando desde la versión 1, versión 2 y con esta la versión 3. A continuación queremos ahora implementar una función que simule un proceso autorregresivo gaussiano. Este proceso autorregresivo sigue la siguiente regla de correspondencia: cada y-décimo elemento es igual a c más phi por it menos 1 más un epsilon t para todo t que va desde 1 hasta t grande, y donde el proceso e sub t sigue una normal 0 sigma cuadrado. Y para hacer la simulación de generación de estos valores vamos a asumir un juego de parámetros conocido, dado c, phi y sigma cuadrado, estos empaquetados en un vector θ. También tendremos que asumir un valor inicial de la senda yt, el cual será el y1 y va a ser un valor dado. El diagrama de flujo para generar esa secuencia es muy sencillo. La función se llama simulador gaussiano. Los inputs son el valor inicial, el starting value de la serie, los parámetros que deben ser conocidos y hasta cuántas observaciones se desea simular. El vector resultante va a tener que estar siguiendo el proceso que acá se indica.
Empezamos primero desempaquetando el vector teta y lo hacemos con el objetivo de que las fórmulas que se manejen ahora y quizás más adelante sean más fáciles de trabajar utilizando su notación original en la fórmula. Podríamos haber utilizado teta 1, teta 2, teta 3 en la fórmula tal cual se indica acá donde está el puntero del mouse, pero más adelante habrán expresiones muy engorrosas, probablemente donde hayan funciones no lineales y sean multivariadas, en donde utilizar la nomenclatura teta 1, teta 2, teta 3 va a ser la lectura muy complicada y difícil de poderse interpretar debido a los múltiples índices y la única variable en referencia a teta. Sin embargo, si es que utilizáramos las variables originales en lo que es escritura, sería mucho más fácil de interpretar y poder hacer algún tipo de análisis de qué pasaría si phi aumenta, sigma cuadrado disminuye, se cambia, versus a tener que estar usando los índices. Entonces, esta es la razón por la cual desempaquetamos en gran medida estos valores del vector teta y los asignamos a valores individuales c, phi, sigma cuadrado. Entonces, ya teniendo estos valores individualizados, primero generamos una secuencia de números pseudo-aleatorios epsilon t que se lleva a una normal 0 sigma cuadrado. Una vez hecho eso, inicializamos el primer valor del vector resultante con el valor de starting value que nos brinda el usuario acá como argumento de entrada, y a partir del segundo elemento hasta el último elemento del vector vamos a hacer la construcción de cada uno de ellos siguiendo la fórmula que se indica en la regla de correspondencia del proceso autoregresivo gaussiano. Finalizado este proceso repetitivo, se obtiene el vector y, que va a ser al final entregado como output de la función simular arc gaussiano. El código fuente, como era de esperar, se empieza con la palabra función, devuelve el argumento de salida y. El nombre de la función es simular arc gaussiano, que recibe tres argumentos: starting value, vector teta y escalar t. Primero desempaquetamos las variables que están contenidas en teta, simplemente diciendo que el primer elemento de teta va a ser AC, el segundo elemento de teta va a ser pi, el tercer elemento de teta va a ser sigma cuadrado. Entiéndese que yo no puedo colocar acá sigma circunflejo 2, ¿por qué? Porque circunflejo es una operación. Entonces acá estamos colocando sigma 2. Ustedes pueden colocar otra, bueno, queda a criterio del programador. Luego a continuación generamos los números pseudo-aleatorios que van a seguir la normal que se indicaba en antes, 0 sigma cuadrado. Para ello lo que hacemos es sacarle la raíz cuadrada al sigma cuadrado, en otras palabras como obtener el valor de sigma, y multiplicarlos por rand nt,1 que genera números gaussianos estándar. Si yo una variable normal estándar la multiplico por sigma, el resultado final va a ser una normal 0, sigma cuadrado, que justamente va a ser lo que va a almacenarse en el vector e. Una vez que ya tenemos el vector e, lo vamos a utilizar para poder generar todos los valores de la senda y. Primero, inicializamos y en puros ceros, tal como, bueno, acá en el algoritmo no se indica, pero este paso lo estamos nosotros añadiendo de manera externa. Y es bueno que aquí veamos que en el algoritmo no figura esta primera inicialización. Esta inicialización de la línea 12, si bien en el diagrama de flujo no aparece, no hay por qué sorprendernos, porque por lo general es en MATLAB una buena práctica de programación que primero se reserve un espacio en memoria para todos los elementos que se van a almacenar en Y, y la mejor manera es inicializarlo con puros ceros. En algunos otros casos se puede inicializar con NaN, pero aquí lo estamos inicializando con puros ceros. Bien, entonces pasamos al siguiente comando. Al primer elemento del vector Y le inicializamos el valor y1, que vendría a ser el bloque que tenemos aquí en esta parte del diagrama de flujo. Y luego a continuación iteramos para generar los restos de elementos del vector Y desde el segundo hasta el último, utilizando la regla de correspondencia del autoregresivo de orden 1. La ejecución del código simplemente se hace invocando a la función. Le doy un starting value, acá le damos 0. Le damos un teta con los valores 0.98 y 1. En otras palabras, c vale 0. Phi vale 0.98, sigma cuadrado vale 1 y el valor de t va a tomar el valor de 1200. Se ejecuta el código fuente y obtengo un vector y. De a continuación mando a graficar dicho vector y obteniendo acá esta secuencia de valores. Es muy seguro que cuando ustedes corran el código fuente de sus máquinas obtengan una senda parecida, no la misma, debido a que la semilla se actualiza con el clock o timer de la computadora. A continuación
Se tiene el siguiente ejemplo en el cual se busca ajustar un determinado modelo autoregresivo utilizando un conjunto de datos de una serie de tiempo dada. El ajuste lo que va a tratar es de encontrar el vector de parámetros θ compuesto por los coeficientes gamma, los coeficientes phi y sigma cuadrado del siguiente modelo autoregresivo gaussiano. Yt es igual a un componente determinístico, gamma transpuesta por dt, más un componente autoregresivo, phi yt-1, más un proceso ruido blanco que sigue una normal 0 sigma cuadrado. Bien, para poder especificar el componente determinístico se ha propuesto la siguiente tabla, en donde tenemos 4 tipos de componente determinístico. El tipo 1 es simplemente cuando gamma es 0 y el componente de t es 0. ¿Qué significa eso? Que simplemente no tenemos nada, no hay componente determinístico. El tipo 2 es cuando gamma vale c y dt vale 1, es decir, el término determinístico se convierte simplemente en la constante c, muy parecido al ejemplo que ya fue desarrollado. El tipo 3 es cuando gamma vale d y el componente determinístico es simplemente pura tendencia. Entonces tendremos el componente dt, que básicamente representaría un componente tendencial y sin intersecto. Y el tipo 4 es cuando añadimos intersecto a ese componente tendencial, para lo cual el vector gamma sería cd y el vector dt sería 1,t. Eso operando me daría como resultado al gamma transpuesta de t el valor c más d por t. Bien, entonces lo que se trata es de poder hacer este ajuste de los datos y obtener los parámetros estimados utilizando el método MCO, Ordinary Least Square, y además arrojar los estadísticos t, los valores p, resultantes de contrastar la hipótesis nula de que los coeficientes de el componente determinístico y autorregresivo son igual a 0, la famosa hipótesis nula de significancia. Bien, entonces para ello tenemos el siguiente diagrama de flujo. La función estimar R gaussiano recibe como argumento de entrada el vector y-data, escalar tipo componente determinístico y el escalar alfa. El vector y-data son los datos con los cuales se va a realizar la estimación del modelo, el tipo de componente determinístico, y alfa vendría a ser el nivel de significancia. Los valores que arroja la función estimar R gaussiano van a ser los parámetros del modelo estimados, los estadísticos t, los p-valores y la significancia estadística de la parte asociada a los coeficientes de la parte determinística y autorregresiva. Para poder ejemplificar mejor cómo es que funciona este algoritmo, vamos a presentar un Excel que he elaborado muy sencillo, donde nos va a dejar clara la idea de cómo es que se está tratando de desarrollar esta primera parte de la función. Para empezar, necesitamos conocer el número total de filas del vector dato, y-data, t0. Muy bien, entonces t0 para este ejemplo, donde y-data va a ser ese conjunto de valores, va a tener que ser el valor de 11. Entonces, luego se construye el vector y a partir del segundo hasta el último elemento. Se construye el vector y que va a contener los elementos de y-data desde el segundo hasta el último. Entonces quiere decir que el vector y tendría 10 elementos. Una vez hecho eso, dependiendo del tipo de componente determinístico, se va a construir la matriz de regresores. Si el tipo de componente determinístico es 1, quiere decir de que no hay componente determinístico y por lo tanto la matriz X es simplemente los valores de y-data desde el primero hasta el penúltimo. Desde el primero hasta el penúltimo. Ese sería el vector de regresores. Si el tipo de componente es 2, quiere decir que solamente hay intersecto, entonces debemos incorporar un vector de unos de t0 menos 1, es decir, un vector de unos, en este caso particular que t0 vale 11, de 10 elementos. A continuación, si el tipo de componente determinístico es 3, es solamente tendencia, sin intersecto. Entonces hay que incorporar esa tendencia seguido de los datos del vector y-data desde 1 hasta t0 menos 1. Entonces, en el caso 3, en el caso solamente tendencia, tenemos que incorporar solamente los valores del tiempo desde el instante asociado al elemento que esté en Y. Y tiene 4.3, el instante que tiene asociado es 2. Si Y fuera 2.1, el instante es 3. Por lo tanto, los instantes de tiempo que debo considerar son desde el segundo
hasta el último disponible, 11. Luego de ello, compactarlo con el resto de valores de data, que son justamente los valores ya conocidos desde el primer elemento hasta el penúltimo elemento de Y. Ya tenemos así constituida la matriz X. Y en el cuarto posible caso de componente determinístico se agrega todo: intersecto, tendencia y serie rezagada. Entonces tendríamos nosotros todo este conjunto de componentes para el último caso. Muy bien. Si es que por alguna razón el usuario colocara un tipo de componente determinístico distinto de los posibles valores 1, 2, 3, 4, el programa inmediatamente terminará, ya que no es un valor permisible y no se puede hacer ninguna regresión. Bien, entonces, ya sea que el tipo de componente determinístico sea 1, ya sea que sea el tipo 2, que sea el tipo 3 o sea el tipo 4, tenemos una matriz X construida. Esa matriz X construida va a permitirnos determinar los valores de T grande y K mayúscula, con los cuales procederemos a aplicar las fórmulas muy conocidas para la regresión MCO. Primero estimamos el beta MCO a través de la clásica fórmula X transpuesta X a la menos 1 por X transpuesta Y. Conocido el beta MCO, procedemos a estimar los residuos. Una vez estimado el vector de residuos, estimamos la varianza de los residuos. Con el estimador de la varianza de los residuos multiplicamos por X transpuesta X a la menos 1 y construimos un estimador de la varianza del beta estimado. A continuación sacamos la diagonal principal de esa matriz y le sacamos la raíz cuadrada y tendremos un vector columna de errores estándar. Luego obtendremos los t estadísticos para cada késimo elemento del vector b. Eso va a ser igual al beta késimo estimado dividido entre el késimo error estándar. Esto nos hace recordar a una suerte de división elemento-elemento. Cada elemento del vector b se divide elemento-elemento entre el vector stdr. Eso me va a dar el vector tstat. Eso lo veremos luego en el código MATLAB. A continuación se calcula el p-valor késimo, que va a ser igual a 2 veces la integral de menos infinito hasta el menos valor absoluto del tstat asociado al beta késimo por la densidad de la distribución t en el parámetro t menos k para todo k desde 1 hasta k grande. En otras palabras, acá se va a hacer uso de la función cdf, que ya la vimos en ejemplos anteriores. Luego, para el contraste de hipótesis, simplemente lo que se hace es verificar que el p-value sea menor que alfa. Nada más. Recordemos que el resultado de acá será 1 cuando rechaza la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula es cuando tenemos un p-value menor que alfa. Y será 0 cuando no podemos hacer eso o se falla en el rechazo de la hipótesis nula. Finalmente se devuelve el vector beta de parámetros estimados, que contempla los parámetros determinísticos y al coeficiente autoregresivo, y le agregamos también el estimador de la varianza. Acá este sombrerito no debería estar, solamente debería ir ese cuadrado. Entonces veamos el código fuente. El código fuente es el estimar AR gaussiano. Como se puede observar, esta función recibe los tres parámetros indicados en el diagrama de flujo: los datos, el tipo de componente determinístico y nivel de significancia, y arroja el teta estimado, los t estadísticos, los p-valores y los contrastes de hipótesis. Se obtiene el número de filas de la variable data, se obtiene en Y los datos de 2 hasta T0, según el tipo de componente determinístico se determina la matriz de regresores. Luego de ello se determina las dimensiones de la matriz X, T y K, y se aplican las fórmulas que hace unos instantes hemos visto para poder determinar todos los estadísticos requeridos, incluyendo el contraste de hipótesis. Y finalmente el teta hat que se arroja como resultado final es el beta hat estimado como el beta de MCO, y al cual le vamos a agregar el S2 hat que es estimado para estimador de los residuos del modelo. A continuación vamos a ver ahora un script que utiliza esta última función estimar gaussiano y el anterior que hicimos que simula un AR gaussiano. Entonces para ello la lógica es muy simple. Primero, vía simulación engendramos una serie de tiempo que le vamos a llamar isim, utilizando un valor inicial 0, utilizando un verdadero vector de parámetros θ 0, 0.6 y 1, y que la talla de la muestra sea 230. Entonces aquí nosotros hemos simulado los datos utilizando la función simular AR gaussiano y1, θ y t. Una vez que tenemos los datos simulados, ahora vamos a proceder a utilizar nuestra función de estimación, donde le pasamos como datos
el valor simulado, que el cual lo hemos asignado a la variable data, y data son los valores simulados. Vamos a imponer que el tipo de componente determinístico en este caso es 2. Si es 2 solamente hay constante, y que el nivel de significancia es alfa, es decir, simplemente 5%, tal como se indica a continuación. El resultado final vendrá en θ hat, tstat, p-value y h. Recordemos que θ hat va a tener no solamente los componentes determinísticos y de autorregresivos, sino también la varianza de los residuos. Las inferencias se está haciendo solamente a los coeficientes determinísticos y autorregresivos. Por lo tanto, θ hat va a tener 3 elementos, mientras que tstat, p-value y h van a tener solamente 2 elementos. A continuación, hacemos la impresión de resultados. Primero definimos un vector de texto c y phi en columna, y a continuación vamos a crear o convertir los datos que tenemos de vector θ hat y tstat a formato texto en celda. El p-value también lo convertimos a texto celda, y finalmente vamos a compactar todos los resultados como una única gran tabla, utilizando la conversión a tabla de los coeficientes, la conversión de arreglo a tabla de las dos columnas de las 18 y 19 previamente determinadas, y agregándole como nombre de variables θ, θ hat, OLS, tstat y p-valor. Finalmente se visualizan los resultados. Este display DB resultados me está dando este resultado final de la ejecución del script. Como puede observarse, lo que respecta al algoritmo es 3 etapas. Primero, la simulación, que se hizo con el bucle for. Segunda etapa, la estimación, que se ha hecho con el algoritmo que se acaba de proporcionar hace un momento. Y la tercera, en la cual se hace uso de los comandos springfc y de la construcción de una tabla consolidada, que finalmente se muestra en la línea 25 con el comando display db resultados. Aquí quizás el ojo de la tormenta no debe de enfocarse en la parte 3. La parte 3 es solamente una suerte de crear tablas, construir arreglos celdas. La carne que está asociada con el tema del día de hoy está asociado al bucle for y está asociado a las sentencias de control. Y estas obviamente están involucradas en estas dos funciones, simular al gaussiano y estimar al gaussiano. Es decir, tenemos un script que hace uso de funciones que hemos creado nosotros y brinda una utilidad para poder hacer estimaciones en MCO. Aquí no hemos utilizado ningún toolbox econométrico, solamente hemos utilizado pura álgebra lineal y las fórmulas que ya conocemos de nuestros cursos básicos de econometría 1.